9:40 de la mañana y como les comentaba, ya estamos con Sandra, nuestra querida, y la van a seguir a sus redes sociales, bet.sandralorena, que la verdad que la cantidad de datita que tira por ahí es impresionante, pero bueno, también uno puede acceder a más información sobre, por ejemplo, los distintos talleres que da, las consultas que realiza y demás. Muy buenos días, San, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá, la verdad que siempre agradecida con este espacio, de poder difundir lo que hago, lo que me gusta y de poder charlar, porque me gusta charlar también. Me gusta charlar, Me gusta como el charlar, niño, sí, me sí, gusta sí. hablarte, me gusta charlar. ¿De qué vamos a charlar? Bien, hoy no vamos a charlar de los bichis, no, mentira. Ok. No vamos a charlar directamente de lo que tiene que ver con perros y gatos, sino más bien con... siempre empezando, ¿no? Con la filosofía. Bien, que no sé lo por dónde tangencial, encararlo. lo que anda por ahí. Lo que anda por ahí. Bien. ¿Qué tiene que ver un veterinario con un hotel 5 estrellas? ¿O qué tiene que ver una vaca con un hotel 5 estrellas? A priori te diría que poco y nada, Poco pero... y nada. Pero resulta que como todo tiene que ver con todo, vengo como a querer echar un poco de luz sobre algunos temas que se estuvieron mencionando en el debate presidencial. Ah, mira, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la veterinaria. Aunque no parezca algo tan directo, resulta que la economía mundial, gran parte de la economía mundial tiene que ver con los alimentos, la comercialización de los alimentos, y la mayoría de los, en Argentina todos, pero los alimentos que vienen de origen animal, tienen que estar de alguna manera supervisados por los veterinarios. Entonces es muy importante que entendamos cómo influencia, o sea, para mí es importante, ¿no? Yo vengo a contarles, cómo influencia las decisiones de un país con respecto a la salud animal en la economía mundial. Guachi, me parece fabuloso lo que Así traes. que traje un recorte como para comenzar sobre el debate presidencial y que luego podamos dilucidar si es cierto o no y cuál sería el rol del veterinario o qué tiene que ver ciertas cosas que nosotros conocemos pero no sabemos en dónde inciden. Me encanta, lo vemos. Veamos ese video. Sin embargo, también creo que no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no. El Estado termina siendo un estorbo. Frente a esas mentiras que han dicho que yo señalo que no hay que comercializar con China o que no hay que comercializar con Brasil, les digo que es falso. Es decir, pero es una cuestión de los privados, no tiene por qué estar metiéndose el Estado. Porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída en el bienestar de los argentinos. Porque lo mejor que puede pasar con el comercio es que comercialicemos, porque nos vamos a beneficiar con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Vamos a incrementar el bienestar de todos. Muy bien. Bueno, más allá de las opiniones políticas, que si es liberal, que si es peronista, lo que suceda, vamos a ir un poco también a la realidad de lo que es el comercio de los países, sobre todo con lo que compete a la carne, ¿sí? Bien. Entonces les traje un par de ejemplos de por qué los estados, aunque tengan una economía libre, de libre comercio, en el cual no regulan directamente o no fomentan de alguna manera que las personas elijan con qué países comerciar, sino que todos son bienvenidos, aún ahí el Estado tiene injerencia sobre las posibilidades de venta de la carne. Bien. Vamos a traer un ejemplo más concreto. Si vos quieres exportar, eres un productor acá en Argentina, el campo se divide en varios agentes, ¿sí? Tenemos los dueños de los campos, en algunos campos, otros que son los productores, los trabajadores, los peones rurales, los veterinarios y los que tienen las máquinas, ¿sí? En algunos lugares todo esto converge en una familia que tiene campo y que lo trabaja, y en otros grandes lugares son los dueños por un lado y los trabajadores por otro lado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un campo y quiero producir carne, y quiero producir carne de buena calidad, se me van a abrir determinados mercados. Por ejemplo, en Europa, y acá va el tema de si eres liberal o no eres liberal y cómo influencia en el comercio externo las políticas de salud interna. En Europa sucedió que los productores de Europa no querían que se importara carne argentina, ¿sí? Entonces hay varias maneras para evitar que se importe carne argentina. Se llegó a un acuerdo en algo que se llama la cuota Hilton. Y ahí viene el Hotel La Hilton, vaca y el ¿sí? hotel. La vaca y el hotel. ¿Qué tiene que ver una vaca y un hotel? Pues resulta que si vos cortas la vaca en diferentes partes, logras dividirla en cortes de primera calidad y cortes de, vamos a decir, entre comillas, segunda calidad, porque a nivel nutricional son espectaculares los dos. Lo que pasa es que hay una cuestión más fancy, digamos, de que se corte con la cuchara y que lo puedas meter en el obvio, Hilton. la clásica, lo que conocemos, no es lo Exacto. mismo la parte, no sé, el caracú que el lomo. Que el lomo. Pero nutricionalmente quédate con el caracú y todo. Obvio. Entonces,
Bien, la cuota Hilton es una cuota de importación a Europa libre de determinados aranceles, es decir, impuestos. Bien. ¿Quién fomentó eso? El Estado en los diferentes países, pero el Estado, o sea, la Comunidad Europea, para regular la importación y proteger su mercado interno. Porque ¿qué es lo que querían? Que los productores internos siguieran vendiendo carne y siguieran produciendo. Pero como la producción en Europa es toda basada a granos porque no tienen grandes extensiones, lo que hicieron fue generar una cuota de carnes ultra premium que son criadas a pasto. Y acá es donde entra Argentina a tener una cuota de exportación a Europa que es una carne de primera calidad criada a pasto. Entonces es diferente a lo que producen internamente. Entonces, más allá de si un presidente en Europa es de derecha o de izquierda, por ponerlo entre muchas comillas en esas categorías, esa regulación de los aranceles te condiciona el mercado, ¿sí? Entonces es realmente raro lo que dijo el candidato a presidente, porque no hay forma de que los estados no influencien en los comercios y que sea solo a manos de los privados. Claro, porque vos ahí tenés, por supuesto, los intereses de los distintos productores, que siempre va a ser su interés vender y vender al precio más alto que puedan y colocar sus productos en el mejor mercado que puedan. Y después tenés los intereses del Estado de justamente mediante esas compras, ventas, recaudar y demás. O sea, nadie quiere no vender, todos queremos vender. Y hay otros que también quieren comprar, pero a su vez cuidar los intereses de sus propios comerciantes internos. Digo, si uno libera, pienso como el caso contrario, si no existiese esta regulación y la Argentina pudiese vender todo lo que quisiera al exterior y otros países pudieran comprar todo lo que quisiesen, quizás hasta tendríamos una crisis interna de consumo. Claro, bueno, se desprenden varios temas. En primer lugar, contestarte que sí, que primero tienen que comer las naciones, digamos. Cada país tiene que ponerse como prioridad a sí mismo, y si la carne es un medidor del consumo interno ligado a la salud y al poder adquisitivo, pues yo quisiera que los argentinos todos pudieran acceder a la carne, que no significa que la elijan comer, pero sí que pudieran comerla. Bien. Y ahí te funciona dividir la vaca, porque te viene muy bien exportar el lomo y que se quede el asado. Total, cubrimos el consumo interno y me gano los dólares, ¿sí? De todas formas, hay más profundidad en esto. Porque para vos poder acceder a ese mercado, tenés que tener una tecnología interna que no siempre los productores la tienen o la conocen. Por ejemplo, para acceder a la cuota Hilton, para vos poder vender ahí, como te mencioné, tienen que ser animales muy jóvenes, de menores de 2 años, y tienen que ser criados a pasto. Y a su vez, vos tenés que tener el plantel argentino, no el gran productor que tiene animales de primera calidad, el plantel argentino vacunado contra la fiebre aftosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vos logras que los productores vacunen contra la fiebre aftosa si por ahí no hay aftosa en este momento en el país, por suerte, porque tenemos zonas libres con o sin vacunación, pero no hay tanta aftosa? Entonces, si vos comenzás a producir, por ahí ni te enteras de esa enfermedad, porque no te afecta a vos directamente, pero sí te va a afectar en el comercio exterior si tienes un brote de aftosa en tu país. Entonces, ahí es donde llegan los estados que lo que buscan, si ponemos la imagen, que lo que buscan es acercarse a las personas y a los productores principalmente, ¿sí? Acá en Argentina existen 2 entidades muy importantes que por ahí uno no sabe cuál es la diferencia. Por un lado está el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es el que se encarga de que las cosas estén, entre comillas, saludables o por lo menos un poco chequeadas. De hecho, existe un mercado, lo vamos a decir bajito porque no se puede hablar mucho, pero existe un mercado negro de carne y se supone que en Argentina, aun cuando la carne tiene ciertos movimientos en negro que no están registrados, esas vacas siguen estando vacunadas contra la aftosa. Sí. Entonces, es un mercado que huye de los impuestos, pero que le compete la sanidad, ¿sí? Entonces es un medio gris, ¿viste? Sí, de pronto me acuerdo de algún caso que sucedió este año mismo, ¿no? De alguna vaca con una enfermedad que no recuerdo cuál era, que había empezado como a circular. Bueno, si compraste carne en algún lugar que te parezca que no cumple con esta, o sea, que pertenece particularmente al mercado negro, no compren porque está esta enfermedad dando vueltas. Digamos, ni siquiera era una cosa de ir a buscar al que no vacunó o al que no, sino como decir, gente no consume, hasta se puede controlar eso, digamos, hasta lo que está fuera de control de pronto se vuelve controlable. Totalmente. Es que los mataderos, o sea, no hay, en teoría, no hay frigoríficos ilegales. Los frigoríficos son legales y cumplen con las condiciones, claro. Y lo que te puede pasar es que faenen un poco más de lo que te están diciendo en los registros, ¿sí? Bien. No estoy diciendo que se haga, es algo que puede pasar, no estoy echándole la culpa a nadie. Bueno, y por otro lado tienes el INTA,
que el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El SENASA es el que te regula y el INTA es el que se acerca al campo a enseñar las tecnologías, lo que es maravilloso porque ahí se articula con las universidades públicas y privadas en las cuales te dicen, che, mira, descubrimos que si vos, en vez de meter el toro dentro del campo con todas estas vacas, como hiciste toda la vida, haces inseminación artificial, vas a tener más vacas al final del año. Entonces, vos vas a estar contento y yo voy a estar contento, pero alguien te lo tiene que venir a enseñar porque vos estás ocupado con las vacas. No estás en YouTube viendo cómo mejorarlo. No. Estás laburando todo el día. Entonces, se abren estos canales en los cuales se fomentan determinadas tecnologías basadas en las decisiones económicas de los estados. O sea, que eran necesarios. También pienso que es algo que, si bien obviamente estamos hablando de las vacas y de los animales, con respecto a las semillas lo mismo. Mirá, si usás esta semilla no la vas a poder vender en determinados países porque es una semilla transgénica de tales características que este país no la compra. Esta otra semilla tiene tales efectos en la tierra. Digo, también sucede en ese sentido, ¿no? O sea, está claro que los intercambios, está muy bien que los privados puedan intercambiar con quienes quieran, pero está mal pensar que es algo libre, porque si vos te planteas libre y el de enfrente no es libre en cuanto a las decisiones económicas, entonces medio que no es algo común, no es una charla que se esté dando a nivel mundial. No, y es una aparte charla yo que como se está dando en Estado no Argentina. voy a acceder tampoco a comprarte si no, o sea, si vos, Juan Carlos, venís y me querés vender las vacas, no sé, o sea, ¿qué Exactamente. garantía tengo yo como Estado de que vos, Juan Carlos, me vas a vender un animal que corresponde con todas las normas? Claro. Necesito que el Estado me diga, sí, este animal corresponde con las normas. Y se te desordena, porque si los productores nacionales creen que no es necesario un Estado, y como el Estado, vamos a ponerlo en simple paradas, como el Estado es corrupto, entonces yo no vacuno contra la fiebre aftosa porque todo es un chamullo, todo es una corrupción, se te cae el mercado internacional. Solamente vas a poderle vender carne a Paraguay, que es un país que tiene aftosa y te va a permitir la entrada, porque a todas estas no te permiten la entrada de carne de países con aftosa por el riesgo que implica la entrada del virus. Obvio. O sea, vos ves la carne muy bella, pero no, acá Europa no entra, acá Estados Unidos no entra, y como quedamos, todos queremos ganar. Entonces, ganar al máximo, siempre obviamente cuidando la prioridad del interés nacional. Sí, incluso, bueno, el SENASA cumple esa función incluso dentro del propio país, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo pienso cuando uno va al sur que no podés entrar a determinadas provincias con frutas y verduras y carnes que provienen de otro lado, justamente para regular esas fronteras fitosanitarias. Exactamente, muy bien, son las fronteras fitosanitarias, y lo que estábamos hablando hasta ahora son las medidas para arancelarias, es decir, son medidas económicas que no te lo cobran en dinero o moneda, pero sí te lo van a cobrar con mayor o menor venta, y con eso te regulan todo el mercado. De hecho, la barrera que hay a la altura del Río Negro, que es una barrera fitosanitaria súper importante, porque la Patagonia es libre de determinadas enfermedades por las condiciones climáticas que tiene, que están cambiando. Entonces es importante protegerla, porque si vos crías un cordero en Chubut, ese cordero, si está, por ejemplo, en la región de Camarones, incluso tiene una denominación de origen que hay que proteger, porque es el cordero de Camarones, que se lo llevan a Dinamarca. Primero que coman la gente también de Chubut cordero, pero bueno, es importante que protejamos esos mercados. Y así es como se relaciona una vaca con un hotel 5 estrellas y el rol del veterinario, que es el que está ahí poniendo las vacunas y tal vez tomando algunas decisiones sobre cómo hacer la promoción de la salud. Redondeando con el tema de la semana pasada, que en la modernidad hoy entendemos que es una salud y no la salud de los animales y la salud de las personas, sino que somos un solo ecosistema y que tenemos que estar todos bien o no vamos a estar ninguno bien. Sandra, nuestra querida vet.Sandra Lorena, para más información, para alguna consulta, para por supuesto acceder a los talleres y a los cursos que da y a las consultas que ofrece. Muchas gracias, San. Gracias a ti. Nos vemos.